La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el libro de Proverbios, en el capítulo 12 y versículo 3, recalcando Proverbios capítulo 12, verso 3. Pero me gustaría que comenzáramos desde el versículo 1 de ese capítulo. Una de las grandes preguntas que hemos estado estudiando durante estos días atrás es sobre la batalla espiritual, pero la pregunta es, ¿de qué lado está usted? ¿Está al lado del reino de Dios o al lado del reino del diablo? Y algunos ciertamente se espantaron al oír ese nombre medio extraño. Amados televidentes, el propósito de este programa no es atacar su persona, sino atacar lo que se llama el pecado que hay dentro de su corazón. Hablo con aquellos no convertidos. Y aquellos que son justos, les animo a seguir siendo justos. Y recuerde que el practicar justicia nos hace estar del lado del reino de Dios. Según Proverbios capítulo 12, versículo 1, comenzaré con ese pasaje interesante. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Usted debe de amar ser instruido correctamente. La instrucción que procede de Dios produce esperanza, produce vida, produce cambios, produce sanidad en el corazón del individuo, en el alma, en el espíritu, sana las emociones. Por eso es importante amar la instrucción correcta. Es como ir a la escuela. Si cada estudiante en la escuela procura aprender lo correcto, será una persona sabia cuando éste llegue a terminar su universidad. Es decir, será una persona bien equipada, bien preparada, podrá defenderse en la vida. Y en términos espirituales, todo aquel que ama la instrucción divina, esa persona será justo todos los días de su vida. Amará a Dios sobre todas las cosas y servirá a Dios con todo su alma, con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas, y amará al prójimo. Eso lo hará también ser un conciudadano de los santos, permanecer dentro del reino de nuestro amado Dios a través de la fe en Jesucristo. Mas las personas que aborrecen ser instruidos, tal vez usted diga, yo nunca he aborrecido ser instruido. El hecho de que usted no asista a un templo es que usted ciertamente no ama la verdad de Dios. Y aquellos que llamándose ser cristianos abandonan los estudios bíblicos que sus pastores tienen en su congregación. Eso da la pauta de que usted no ama la instrucción. Su ausencia lo dice todo. Se ocupa de estar frente a la televisión, pero para ver novelas o otro tipo de programas de entretención. Pero no ama la verdad, porque si amase la verdad, usted estaría en la casa de Dios. Ahora, si usted se queda en casa para escuchar programas como estos,
que usted está recibiendo la palabra de Dios, usted es bien aventurado, es dichoso, porque su alma, su espíritu se está edificando. Lo felicito por ello. Pero si no es así, debe de corregir su vida a través de la correcta instrucción. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y la palabra ignorante quiere decir tonto. Es una persona que ignora la verdad de Dios e ignora los resultados también de la reprensión. Cuando una persona es reprendida y reconoce las razones por qué fue reprendida, nunca jamás vuelve a hacer aquello que hizo mal porque fue reprendido y aceptó la reprensión. Pero sabiendo que hizo lo incorrecto, fue reprendido y no aceptó la reprensión, entonces se vuelve un ignorante. No conoce la sabiduría de Dios y los planes y propósitos de Dios que Dios tiene al reprenderlo, al disciplinarlo. Entonces, es importante que usted entienda que Dios lo ama, desea la restauración de su propia vida, desea sacarlo del reino de las tinieblas y ponerlo en la luz de la verdad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque la gente está viviendo, la mayoría de la gente está viviendo en el reino de Satanás, Dios nos envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el propósito del Padre Celestial es sacar a la gente de las tinieblas y traerlo a la luz, que es el reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero si usted desiste de quedarse ahí, es decir, persiste, mejor dicho, quedarse donde está en el pecado, usted corre el riesgo que al morir perdió toda esperanza. La perdió eternamente. No habrá salida, no habrá paz, no habrá descanso, sino crujidera de diente. Ahora, según Proverbios capítulo 12, versículo 2, el bueno alcanzará todo el tiempo el favor de Dios, porque su corazón es bueno, su conciencia es buena, y por lo tanto alcanzará el favor de Dios, es decir, su benignidad, su bondad, sus riquezas, la paz, el gozo y la libertad. Y la provisión de Dios estará en su favor, comerá su pan, su bocado todo el tiempo en tranquilidad. Porque el favor de Jehová ciertamente hará que alcance al justo. El justo no tiene que estarse comiendo las uñas para alcanzar el favor de Dios. Todo al contrario, el bueno alcanzará el favor de Dios. Lo alcanzará con facilidad, sin agotarse, sin estar con la lengua de corbata. Lo alcanzará tranquilo, sin fatigarse, sin cansarse. No habrá cansancio, no se cansará, mas Dios condenará al hombre de malos pensamientos, aquellos que maquinan todo pensamiento malvado, perverso para ejecutarlo. Si usted está teniendo problemas con su mente, debe de llevar su mente a Jesucristo para que sea limpiada y que sea llena de la sabiduría de Dios. Todos somos atacados en nuestra mente con pensamientos no correctos, pero el deber del justo es atar y echar fuera todo pensamiento negativo, llevarlo cautivo a los pies de Jesucristo.
en lo que nos enseña en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al versículo 5. Ahora bien, si Dios condenará al hombre de malos pensamientos, debe de preocuparse de no tener pensamientos perversos, malos, sino pensamientos correctos, santos, puros y limpios. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Jamás el hombre podrá estar bien plantado practicando la impiedad. Observen toda la faz de la tierra, que todos los hombres en la faz de la tierra, sean hombres o mujeres, sean gobiernos, sean autoridades que actuaron impíamente, ya millones de ellos no existen en pie y otros están en el peligro de ser eliminados por causa de su impiedad. Ni gobiernos, ni autoridades, ni gobernantes, ni pastores, ni evangelistas, ni misioneros. Nadie podremos estar en pie haciendo impiedad. La forma de mantenernos en pie y de que nuestras autoridades y gobernantes y reyes se mantengan en pie en sus tronos, sean firmes, debe de practicar justicia, deben de ser justos, rectos de corazón. Si tratan bien al pueblo, serán también tratados con toda honestidad por el pueblo, amados y respetados. El bueno alcanza el favor de Jehová, mientras que aquellos que son malos serán condenados. No se le olvide. El hombre ciertamente no podrá estar en pie impíamente toda la vida, mas la raíz de los justos no será removida, no será arrancada, sino establecida a profundidad a través de la sabiduría de Dios y a través de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quiere usted estar bien cimentado? ¿Quiere usted estar bien fundamentado? Tiene que estar en el reino de Dios. Fuera del reino de Dios, usted no puede tener buen fundamento. El fundamento en el reino de Satanás es fundamento de arena. La arena es movediza. Cualquier río, por muy chico que sea, mina por debajo y aquel edificio es desplomado, cae y es grande su ruina. Pero a todos aquellos justos que aman la palabra de Dios permanecen en el reino inconmovible. Y ese reino inconmovible, indestructible, es el reino de Dios. El reino de Dios permanece por todos los siglos. Además, toda mujer que está dentro del reino de Dios, dice Proverbios 12:4. Proverbios 12:4 dice claramente que la mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa pertenece a Dios. Esa mujer, por pertenecer a Dios, tiene tantas virtudes. Una de ellas es que ama y respeta a su marido. Ama y cuida a sus hijos. Ama y adorna su casa. Y sobre todo, ama a Dios y sirve a Dios. Por eso es virtuosa. Otra gran virtud es una mujer trabajadora. Es una mujer de negocios. Es una mujer que se preocupa por el bienestar de los demás. Eso es estar dentro del reino de Dios. Es una persona completamente diferente. Pero la mujer que está dentro del reino de Satanás, esa mujer es mala y es carcoma en sus huesos. Es decir,
no tiene paz ni en sus propios huesos, porque es una mujer mala. Maltrata a su marido, no lo respeta, es abusadora también de sus propios hijos. Es una mujer callejera, vaga, se mantiene más en los nightclubs, se mantiene allá en los bailes, se va con el que se le pega toda la gana. Es porque está dentro del reino de las tinieblas. Tal vez usted diga, yo me encuentro ahí, sálgase pronto y véngase al reino de Dios. Dios quiere que usted salga de allí. Permítale a Dios que le ayude. Dios quiere sacarla. Deje a Dios que le impulse y le saque completamente de ahí. Su vida será diferente. No será esa mujer vaga pendenciera. No será esa mujer como carcoma en los huesos de su propio marido ni de sus propios huesos. Usted será muy diferente estando en el reino de Dios. Como vimos en la primer parte de ese interesante pasaje de Proverbios 12:4, que la mujer virtuosa es corona de su marido. Su marido está en paz, su marido la elogia, su marido está tranquilo, sale a su trabajo, sale a sus negocios, sabe que en casa tiene una preciosa mujer que es buena esposa, buena madre, una que sabe cuidar muy bien su casa. No es una mujer que anda de casa en casa. No es esa mujer que está ocupada tanto en el Facebook, en Twitter y en otros medios, con el chisme, contando lo que no debe de hablar. Es porque esa mujer tiene temor de Dios, sirve a Dios con integridad. Pero la mala se ocupa de todos los chismes habidos y por haber. Hay balsera de trastos en el lavatrastos, no es digna de lavar, basurero por toda la sala. Y los cuartos de donde duerme es un desorden, cobijas sin lavar, pañales sin lavar, porque tiene un corazón que todo le vale. No le importa el bienestar de su casa, no le importa el bienestar de la vida de su marido ni de sus hijos, porque tiene un corazón malo. Y eso llega a ser problema para su esposo, para sus hijos y para su propia vida. Si esta mujer no se arrepiente, la mujer mala, no busca a Dios con integridad de corazón para el cambio, si llega a morir, perdió toda esperanza y todo consuelo, habido y por haberlo perdió todo. Es necesario que usted se arrepienta de sus pecados y avance con temor y temblor delante de Dios. Dios traerá un corazón nuevo para usted. Dios limpiará de toda inmundicia su corazón. Dios también quitará de usted el corazón malvado y pondrá un corazón sabio, prudente, temeroso de Dios, que se someterá a Dios todo el tiempo. Ame a Dios sobre todas las cosas. Y Dios pondrá ese corazón de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios ama a la mujer mala. Dios ama a la mujer, pero no su maldad. Es necesario entonces que la mujer reconozca que solamente Dios puede cambiar su vida. Los pensamientos de los justos son rectitud. Por eso actúan con rectitud. Siempre está pensando en hacer bien aquí y bien allá. Porque su mente está ocupada en el bienestar. Su corazón está lleno de hacer el bien. Pero cuando el corazón y la mente están vacíos, solo hay mal, 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 entonces nunca pensará en hacer el bien, sino el mal. Pero los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos es engaño. Causan dolor, tristeza, amargura, desesperación.
confusión al mismo tiempo. Pero los pensamientos de los justos son rectitud. El justo es el que está al lado del reino de Dios. Pero el que está al lado del reino de Satanás es completamente impío y sus consejos son impíos y son puro engaño, pura basura, no tiene sentido, no tiene valor, son huecos y vacíos. Solo el justo tiene la sabiduría que procede de Dios. Por eso esa sabiduría es sólida, es permanente, es sanadora, es una sabiduría que trae cambios para bien del individuo. En Proverbios 12, verso 6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Esto es, los impíos que usted ve en las calles, armados con cuchillos, con bates, con pistolas, con machetes o con piedras o cualquier otra cosa, otra herramienta para destruir. Ese es el impío. Tal vez usted pregunte, ¿tendrá sanidad? ¿Tendrá cambios ese individuo? Si viene a Dios creyendo en Jesucristo, Dios traerá cambios a esa persona. Dejará de ser lo terrible y malvado que es ahora, porque Dios traerá cambios maravillosos, sublimes y eternos. Pero no olvide, las palabras de la gente impía que pertenece al reino de Satanás son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Toda persona que es recta para hablar serán liberados completamente de las garras de esa gente. ¿Por qué? Porque el justo caminará en justicia y hablará como justo que es. La boca de los rectos los libra. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá para siempre. Así dice Proverbios capítulo 12, verso 7. Recuerde, Dios trastornará a los impíos. Por eso es que vemos tantos impíos por todos lados arruinados. Usted los va a encontrar en el manicomio, porque la locura de su impiedad lo llevó a alejarse tanto de Dios y llegaron a caer en lo más bajo, en lo más miserable. Pero a pesar que te encuentres en un manicomio, si tú me estás escuchando en un hospital y sabes que a consecuencia de tu pecado estás en ese hospital, pero si te humillas y te arrepientes, Dios está dispuesto a perdonarte y a sacarte de ese hospital completamente cuerdo, completamente sano. Tú que estás en la cárcel también, sabes las razones por qué estás en la cárcel, pero si te humillas delante de Dios y procuras hacer justicia, tu justicia te llevará a ser una persona completamente próspera en Dios. Porque Dios dice claramente que Dios trastornará a los impíos y no serán más, no podrán levantarse el día que sean trastornados, pero la casa de los justos permanecerá para siempre. Y cuando dice para siempre, es que hay victoria tras victoria de eternidad a eternidad. Entonces vale la pena estar dentro del reino de Dios. Te estoy trayendo esto para que tú puedas balancear y ver, o mejor dicho, ver lo que Dios te ofrece y lo que el diablo te ofrece. Lo que el diablo te ofrece es muerte y destrucción, porque el reino de injusticia no prevalecerá, mas el reino santo de Dios es el que permanece por todos los siglos. Entonces, busca el reino de Dios que permanece para siempre. Ahora, la injusticia
va a destruir a todo impío, pero la justicia guarda al perfecto de caminos. No se te olvide esa verdad. Entonces, cuando el hombre busca a Dios con grande corazón sincero, esa persona es dichosa porque encuentra a un Dios de misericordia. Amigo, encuentra a Dios. Apártate del pecado. No vaya a ser que la muerte te sorprenda y ya no tengas la dicha de la esperanza. Es hoy que está disponible el perdón, la salvación, la vida, el consuelo, los cambios, la alegría para ti. Si tú te humillas delante de Dios, encontrarás lo que tu alma tanto necesita. Padre, gracias te doy por nuestros televidentes. Gracias por esta preciosa y gloriosa palabra. Bendice a tu pueblo, derrama tu gracia sobre ellos. Y en especial a todos los que han escuchado esta palabra, Dios, perdónalos, límpialos, transfórmalos. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Te doy gracias por amarlos y traerlos al seno de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Amén. Si usted se interesó en entregar su vida al Señor y lo hizo, lo felicito, pero debe de congregarse. ¿Por qué congregarse? Es para su crecimiento espiritual, para que llegue a la madurez espiritual. Le invitamos a asistir a la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos cerca de la ciudad de Los Ángeles, entre la Vernon y la calle Martin Luther King, esquina con la Avalon y la 42 Street. Son las calles principales donde estamos ubicados. Le deseo la paz de Dios y el amor de Dios para usted. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.